ya superamos, ya rebasamos el año con estos diálogos. Qué maravilloso, ¿no? Poder tener este alimento que no nos falta y pues que lo seguimos teniendo, gracias a Dios. Así es, y esperemos que pues podamos continuar. Ay, sí, porque nos queda un camino largo, un caminito largo. Tenemos, bueno, primeramente Dios, es nuestra intención pues terminar los volúmenes y seguirle, seguirle. Así que bueno, nuestra disposición ahí está, ¿verdad? Claro, nada más que al paso que vamos, Guille, se- eh, la tecnología nos va a rebasar. Ya Sí, no va a haber CDs. bueno, bueno, pues ya estaremos descubriendo que, o a ver a quién le toca, si a uno de los dos ya no, que se nos hiciera, por lo menos yo lo digo por mí, pero la disposición ahí está Bueno, para seguirle. Mientras Dios quiera, nosotros queremos. así es. Y el resto lo espera, ¿eh? Porque me consta cómo esperan este como pancito que sale del horno cada semana, no sabes cómo. Hay filas, hay filas. Como en las panaderías antiguas, Ándale. ¿te acuerdas? Sí, Que a la hora que salía el pan había cola. sí, sí. Así estamos por acá. Bueno, Bueno, pues es un regalo de Dios que apreciamos muchísimo y Él sabe cuánto se lo agradecemos. Y bueno, seguimos en el volumen 4 y nos quedamos para leer febrero 17 de 1902. bueno, pues vamos a empezar. Y dice, le explica qué cosa es la muerte. Es, son temas muy trillados, vamos a decirlo, pero totalmente nuevos, ¿no? Nuevos porque el enfoque que le da es el verdadero y nos pone de manifiesto algo que normalmente le tenemos un temor terrible, como es la muerte, cuando que debería de ser al contrario, debería de ser algo que buscáramos con ahínco, ¿no? Entonces dice Luisa, esta mañana, después de haber esperado mucho, finalmente he encontrado a mi dulcísimo Jesús y quejándome con él le he dicho, amado bien mío, ¿cómo me haces esperar tanto? ¿Acaso no sabes que sin ti no puedo vivir y mi alma siente un continuo morir? Y él, amada mía, cada vez que tú me buscas a mí, te dispones a morir, porque en realidad, ¿qué cosa es la muerte sino la unión estable y permanente conmigo? Primera cosa que hay que entender, la muerte no es más que cuando le tememos a la muerte, Guille, Sí, no es más que un desconocimiento total de lo que es la muerte y de lo que es la vida. O sea, nosotros aquí en vida, en realidad estamos muriendo, estamos muertos, porque no estamos en unión con la vida, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿te acuerdas? sí, cómo no. Entonces, si la unión con Jesús es la vida, y esta unión ya inseparable y todo la vamos a tener del momento de la muerte en adelante, al igual que Jesús, yo preguntaría, bueno, ¿y cuál es el temor de llegar a la muerte? O sea, ¿no será más bien una equivocada interpretación o un apego desmedido a algo que tenemos en la actualidad?
no será estarle dando vida en nosotros al refrán aquel de más vale, cómo decía? Pájaro en mano que ciento volando. Sí, O sea, no es mejor malo conocido que bueno por conocer. eso. Pues no sé, situación tan curiosa que siendo católicos, que amando a Jesús, en el momento en el que se nos presenta ese paso, ese momento de entrar en la presencia ya de Él y estar continuamente junto a Él por una eternidad, le tengamos tanto miedo y nos dé de temor, nos dé angustia, nos dé desesperación el dejar esta vida que es separación de lo que amo. Es curioso, ¿no? Y Bueno, esto, sí, dime. iba a decir, también entra el miedo a sufrir, ¿no? No, bueno, quizá, o sea, el temor a sufrir, pero en la realidad, si a ti te dicen, oye, Guille, la persona a la que más amas en el mundo está en la punta del Popocatépetl y te está esperando, pues te vas al Popocatépetl, Claro, aunque sabes que te vas a cansar, que vas a tener mucho frío, que va a haber riesgo, que va a haber todo, tú vas. sí, sí, El, por supuesto. el sufrir no es más que el boleto para llegar. Entonces yo creo que no es el sufrimiento, sino es la falta de fe. Aquí, en estos momentos, Guille, es donde se muestra la falta de fe. ¿De dónde viene tanto cuidado, tanto esmero por nuestra salud, por nuestro bienestar, por el no comer determinadas cosas, por el no hacer determinadas otras y todo? ¿De dónde viene? De una falta de fe Sí, increíble, aunque digamos que creemos en Dios y que Dios es para nosotros lo máximo. No es cierto, no es cierto, no nos hagamos tontos. Es un total y absoluta falta de fe, porque en el peor de los casos, entre comillas, lo más que podría pasar es que llegara la muerte. Bueno, pues eso es lo que voy buscando desde que nací, así que se me hace como ilógico, ¿no? Pero bueno. Y luego otra cosa que es muy curiosa, cuando nosotros vamos buscando a Jesús aquí en la vida, lo que dice aquí es algo muy real. En realidad lo que estamos haciendo es disponernos a la muerte, porque la unión con Él es la pérdida de lo mío para vivir de lo de Él. O sea, que es otro punto más. Estamos continuamente queriendo morir para que en el momento que lleguemos a la muerte digamos, ay no, siempre no quiero llegar. Sí, sí me explico, o sea, que ese buscarlo a Él es disponernos a morir y las palabras de Jesús son muy claras. Dice, porque en realidad, ¿qué cosa es la muerte? Sino la unión estable y permanente conmigo. Y luego viene algo todavía más revelador. Dice, tal fue mi vida. O sea, es Jesús quien está hablando. Un continuo morir por amor tuyo. ¿Sí te fijas lo que está diciendo? sí, Ahora Jesús quiere morir por amor nuestro. Ni igual que nosotros queremos morir buscándolo a Él para renunciar de lo nuestro, de lo que yo tengo como vida. Él también está continuamente queriendo morir para renunciar de lo suyo y unirse a mí. ¿Sí? O sea, somos dos moribundos voluntarios
Él que quiere venir y asimilarse, unirse conmigo, y yo que quiero también asimilarme con Él. Entonces dice, tal fue mi vida, un continuo morir por amor tuyo, y esta continua muerte fue la preparación al gran sacrificio de morir en la cruz por ti. Igual que esta continua muerte de querer estar junto con Jesús es preparación para el gran sacrificio de morir, quizá no en la cruz en el sentido físico, pero sí en el sentido espiritual de la cruz de la renuncia para morir por Él. Se debe saber que quien vive en mi humanidad y se alimenta de las obras de ella, forma de sí mismo un gran árbol lleno de flores y frutos abundantes, y estos forman el alimento de Dios y del alma. Quien vive fuera de mi humanidad, sus obras son odiosas a Dios e infructuosas para sí mismo. Después de esto, el Señor ha vertido abundantemente en mí amarguras y dulzuras mezcladas. Luego giramos un poco en medio de las gentes, y yo no podía separar mi mirada del rostro de mi amado Jesús. Y él viendo esto me ha dicho, hija mía, quien se deja seducir por las obras del Creador, deja suspendidas las obras de las criaturas. También creo que esto es algo que ya hemos hablado mucho y lo hemos experimentado. Yo creo que la gran mayoría de, cuando menos de los que queremos vivir en la divina voluntad, ¿no? O sea, nos hemos dejado seducir por las obras de Dios. Y en la medida que yo me dejo seducir por esto, es en la medida en la que pierdo el gusto, pierdo el atractivo de las cosas del hombre, de las cosas humanas. Sí se explica, ¿no? O sea que es no sé, ejemplos burdos. En la medida que yo me dejo seducir, por ejemplo, por la creación, por la belleza, por la magnitud, por la grandeza de la variedad de la creación de Dios, que la hizo como casa para mí, en ese momento pierdo la seducción de las obras del hombre. Ya no me atrae mi casa. ¿Por qué? Porque la veo pequeña, la veo estrecha, la veo que me limita, la veo que me impide el contacto con Dios. Ejemplos burdos, ¿de acuerdo? Y así de todo lo demás, o sea, entonces creo que es algo también muy lógico lo que está diciendo. Febrero 19, Guille. Dice, encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver que dormía en mi interior, irradiando de sí muchos rayos de luz dorados, y yo estaba contenta de verlo, pero al mismo tiempo descontenta por no poder oír la dulzura y suavidad de su voz creadora. Entonces, después de mucho esperar, ha vuelto a hacerse ver y viendo mi descontento me ha dicho, hija mía, en el ministerio público es necesario el uso de la voz para hacerme entender, pero en el ministerio privado mi sola presencia basta para todo, porque verme y entender la armonía de mis virtudes para copiarlas en sí misma es lo mismo,
Por lo tanto, la atención del alma debe estar en verme y en uniformarse en todo a las operaciones interiores del verbo. Porque cuando yo atraigo al alma a mí, se puede decir, al menos por ese tiempo, que la tengo en mi presencia, que hace vida divina. Es algo también, todos quisiéramos de alguna manera estar en la presencia de Jesús. O sea, quisiéramos gozar o tener esa dicha de estarlo viendo continuamente y de estarlo oyendo, ¿no? Que nos estuviera, pues no sé, de alguna manera instruyendo. Y bueno, eso creo que queda muy claro. El ministerio público es el que requiere la palabra, pero en el ministerio privado su sola presencia, ¿sí? El solo verlo. Y yo te preguntaría, Guille, ¿cuántas veces has visto a Jesús? Pues visto a Jesús. Sí, sí, visto. No, pues nunca. Nunca. Mm, ¿Por qué, Guille? Bueno, así como literalmente como él lo está poniendo, pues no. En fe, como lo aprendimos desde el volumen 1, pues yo creo que procura uno verlo en todas las criaturas, en la creación, en, hasta en los mismos escritos, ¿no? Está puesta ahí su vida. Así es. O sea, lo hemos visto en la medida que vamos aprendiendo de Él. Sí. Lo hemos visto cada vez que meditamos en Él. Lo hemos visto cada vez que empezamos a fantasear un poquito, a discurrir un poquito en cuanto a la vida de Él. ¿Sí? Porque en ese ejercicio de pensar y de repensar sus verdades, vamos aclarando, vamos entendiendo, vamos aquilatando muy bien quién es, cómo se comporta, qué tipo de actitudes tiene, ¿sí? Que eso es lo que aquí se refiere con entender sus virtudes. Eso, su temperamento. ¿Sí? También. Así es. Entonces, en realidad estamos en la presencia de Jesús continuamente. ¿Sí? Sí. No hay lugar a duda. No lo oímos. Bueno, pero eso no importa tanto. Sí. Porque la palabra tiene una forma de acción. No sé, esto quizá con ejemplos. Para cocer frijoles al estilo antiguo, te llevas muchas horas. Sí. En una olla o hirviendo en agua, ¿no? De barro. Así es. Si lo pones en una olla express, en pocos minutos. Sí. El resultado es el mismo. Sí. Frijoles. Bueno, Jesús hablándome, explicándome, es la olla con el agua hirviendo y que se va a llevar muchas horas para poder lograr que yo entienda lo que Él quiere darme a entender. Yo viéndolo es el lenguaje de forma, como decía Luisa en el 1, abstractiva o iluminativa, ¿te acuerdas? Sí. Me va a ir haciendo entender más rápidamente quién es, cómo es, qué cualidades contiene y con la enorme ventaja de que me los va a ir transmitiendo. No solo los voy a ir entendiendo, sino me los va a ir transmitiendo para yo poder gozar de eso y uniformarme en todo a Él. ¿Sí? Bueno,
Dice, porque cuando yo atraigo al alma a mí, o sea, cuando Él nos atrae a estar pensando en Él, se puede decir, al menos por ese tiempo que la tengo en mi presencia, que hace vida divina. Así que es una manera de empezar a vivir, a hacer esa vida divina en nosotros. Luego dice, siendo mi luz como pincel para pintar, mis virtudes suministran los diferentes colores y el alma es como tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina. Esto es en las primeras enseñanzas de que la divina voluntad, el hacer vida divina, nos va a ir suministrando todo lo que esta vida divina contiene y me lo va a ir dando como mío. ¿De acuerdo? Así es. Bueno. En el siguiente dictado, Guille, de febrero 21, vámonos hasta el penúltimo parrafito, dice, porque hay que conectarlo con esto que acabamos de leer, ¿no? Sí. Dice, al decir esto, veía a algunos sacerdotes y Jesús, como lamentándose con ellos, ha agregado, mi hablar fue simple, tanto que lo hacía comprender a los doctos y a los más ignorantes, como se ve con claridad en el Santo Evangelio. En cambio, los predicadores de estos tiempos tantas vueltas y vueltas mezclan que los pueblos quedan en ayunas y fastidiados. Se ve que no lo toman de la fuente de mi manantial. Esto es como una instrucción, Guille, que deberíamos de tener todos, o sea, de aceptar todos. Cuando de alguna manera hablemos de Dios, o sea, las cosas no debemos darles vueltas y vueltas, ¿no? Sino que es un hablar con la verdad, que es a lo que él llama simple, y con una verdad no rebuscada, no adornada con palabras, con modos humanos, con técnicas humanas, sino dicha llanamente. Y eso es lo que realmente hace que todos comprendan. Bueno, los que quieran, los que estén dispuestos a comprender. Sí. ¿De acuerdo? Y luego el reproche a los predicadores de ese tiempo, en que le daban tantas vueltas que los que oían ya no entendían. Y esto también es una enseñanza para la actualidad. No andar buscando formas de decirlo, para no escandalizar, para no ofender, para no crear malas interpretaciones. La verdad, hay un refrán, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces la verdad hay que decirla escueta, tal cual es. ¿De acuerdo? Bueno. Febrero 24, Guille. Dice, es un dictado de la Virgen. Dice, la reina mamá le habla de sus dolores. Y luego Jesús continúa hablando sobre el divorcio. Primero le dice la Virgen, hija mía, mis dolores, como dicen los profetas, fueron un mar de dolores, y en el cielo se han cambiado en un mar de gloria, y cada uno de mis dolores ha fructificado otros tantos tesoros de gracia. Esto hay que tenerlo siempre en mente, Guille.
Lo que en la tierra es sufrimiento, en el cielo es gloria. Sí, Entonces, de aquí la preciosidad del sufrir. De aquí el hecho de que Jesús sea el más glorioso de todos, porque sus sufrimientos se cambiaron o se cambian en gloria. Y de ahí las representaciones y las apariciones de Jesús en que de sus llagas emanan rayos de luz. O sea, son como fuente de gloria por el sufrimiento que le fue infligido por ellas, ¿sí? Y algo que es curioso, diríamos, bueno, ¿y qué tipo de sufrimiento fue? ¿Qué representan los clavos en las manos, Guille? ¿qué representan? Ujú. Hoy, pues no sé. O sea, lo que están representando es tu renuncia total, absoluta a tus obras, Ah, muy bien. quedar clavadas, quedar atadas a un madero, quedar atadas, clavadas a la humanidad de Jesús, Sí, en donde ya no puedes hacer más tus obras, ah, porque hay que recordar que el crucifijo es una representación de cada uno de nosotros. sí, Es un Jesús que tomó mi vida, la llevó a la cruz para crucificarla, matarla, renunciar a todo. Es un Jesús que por amor toma mi vida de muerte, que es la actual, y la lleva al punto donde debe estar, que es en la renuncia total. Y entonces los clavos significan no volver a hacer mis obras. Y yo me debo unir a esta crucifixión por medio de el desapego, por medio de la renuncia a lo que yo soy. ¿De acuerdo? Y este podría ser el desposorio de la cruz. ah, ajá. Igual, ¿qué representarán las espinas, Guille? Ahora ya es fácil entender. Es el dar muerte al pensamiento humano. Ujú. Y si yo entiendo que el que está en la cruz es Jesús investido con mi vida, entonces le está dando muerte a mi pensamiento. Y así de todo lo demás, o sea, el clavo en el pie, ¿qué significa? El darle muerte a mi paso hacia donde yo quiero ir, o sea, un paso hacia una vida humana. Sí, sí, ¿De acuerdo? sí, sí. Y Toda la crucifixión completa de Jesús es darle muerte a mi voluntad humana así es. y voluntariamente, además. Y Debe, voluntario, debe ser voluntario. debe ser. O sea, involuntario ya lo hizo Jesús. Sí, Ahí no entró mi voluntad. Él tomó mi vida y la llevó a la cruz. Ahora yo voluntariamente me debo unir a eso para ir completando en mí lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y sí, lo que le faltó fue vivirla en mí, sí. ¿sí? Pero ahora, si nos conectamos con esta lectura que acabamos de hacer, entenderemos que este Jesús que se presenta en sus apariciones y de sus llagas emana luz, y ahora yo entiendo que esos sufrimientos los hago míos, entonces también yo me estoy convirtiendo en luz, ¿de acuerdo? Sí, Y cada sufrimiento mío es un sufrimiento que va a convertirse en gloria, ¿de acuerdo? Y en gloria y como dice aquí la Virgen, en tesoros de gracia. Así que esto no es nada más de la Virgen,
sí, Esto no es nada más de Jesús, sino es un logro más que nosotros podemos tener gracias a que Jesús me llevó a la cruz. sí, ¿De acuerdo? sí, muy importante. Dice, y así como en la tierra me llaman estrella del mar, que con seguridad guía al puerto, así en el cielo me llaman estrella de luz para todos los bienaventurados, de modo que son recreados por esta luz que me produjeron mis dolores. Ah, bueno, esto que es de la Virgen también puede ser de nosotros. Y esta es una de las primeras veces que empieza a hablar de que el alma que viva en la divina voluntad participará a todo el cielo de su misma gloria, gloria conseguida en parte por sus dolores, o sea, por su renuncia y por su desapego a las cosas del mundo. ¿De acuerdo? Sí, Dice, mientras estaba en esto, ha venido mi adorable Jesús diciéndome, y aquí hay que poner mucha atención, Guille, porque siempre estamos queriendo que Jesús nos oiga favorablemente. Todo mundo cuando pide, pide con la intención de ser oído y de ser atendido, que sea atendida su petición. Nadie pide esperando que no lo oigan. pues sí, ¿Sí? O no sé si tú alguna vez hayas ido a pedir y decirle a Dios, ¿sabes qué? Pero no escuches mi oración. sí, 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 como no tiene lógica. Así es, entonces, siempre que pedimos, vamos con la idea de ser escuchados y de ser, si se puede, atendida nuestra súplica. Bueno, Claro, y aquí nos van a dar la clave del cómo ser siempre escuchados y atendidos. Entonces, amada mía, no hay cosa que me sea más querida y agradable que un corazón justo que me ama y viéndome sufrir, me pide sufrir ella lo que sufro yo. Esto me ata tanto y tiene tanta fuerza sobre mi corazón que por recompensa le doy todo yo mismo y le concedo las gracias más grandes y lo que ella quiere. Y si no hiciera esto, habiéndole hecho donación de mí, siento que por cuantas cosas no le doy, tantos hurtos le hago, o sea, tantas deudas contraigo con ella. Entonces, ¿quieres ser atendida, Guille? sí, Bueno, pues pídele que te haga sufrir lo que él sufrió. Ámalo. Pero el punto de partida es ten en ti un corazón justo. ¿Y qué querrá decir tener un corazón justo, Guille? pues, pues entiendo que un corazón justo es, eh, bueno, y ahora en divina voluntad, pues darle lo que Jesús merece, ¿no? Ujú. Justo en justicia darle a Dios, Dios, Por eso, darle a Dios lo que él quiere, lo que Él requiere. Darle a Dios lo que Él siempre pensó recibir. ¿sí? Y que te está enseñando qué es lo que Él quiere de ti, poniéndote en ti lo que Él necesita recibir de ti. Así es. Él nos da todo. Ujú. Un corazón justo, el corazón que siempre está obrando para Dios, Sí, el corazón que siempre tiene en presente a Dios y no al prójimo, no al propio yo, no al interés, ¿sí? No al beneficio.
sino a Dios. Un corazón justo, el amor que obra siempre en caridad y por la caridad, nunca por el amor propio. O sea, eso es un amor, un corazón justo. Entonces este corazón justo que viendo lo que Jesús sufre, le pide, fíjate que esto es importante, le pide sufrir lo que él sufre. ¿Y esto gracias a qué? A que está atento a lo que Jesús sufre. Es la recomendación de Jesús, no olvidar nunca su pasión, no perder de vista lo que Él ha pasado por nosotros, para que en esa medida nosotros lleguemos a entender quiénes somos nosotros, quién es Él y qué tantos sacrificios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Ese es como el punto culminante. Entonces, aquí tenemos una modelo de vida, Guille. Un corazón justo. Un corazón que continuamente está en la presencia de la pasión de Jesús. Un corazón que está continuamente entendiendo lo que Jesús sufrió y sobre todo el por qué lo sufrió. Y un corazón que viendo todo esto, por justicia, porque es un corazón justo, le pide, le pide que Él sufra lo que Jesús sufrió. No le pide cosas, le pide sufrir lo que Él sufrió. Y ahí, por añadidura y yo diría por justicia, se le dará lo que necesita. ¿Sí? Esto es importante. Lo primero que va a darnos es Él mismo. ¿Sí? Sí. Y concede las gracias más grandes y lo que ella quiere. No dice lo que pidas, sino lo que quiere. Yo puedo querer que mi familia se convierta, pero no se lo pido. Pero si lo quiero y yo lo que le pido es sufrir lo que él sufrió y tengo un corazón justo, entonces Jesús se va a dar todo a mí y aparte me va a dar lo que yo quiero, sin pedírselo. Sí, pues ya ves como dice en el Evangelio, dice, mi Padre sabe lo que ustedes quieren antes de que se lo pidan. Uh-huh. Así es. Bueno, entonces queda claro, o sea, los requisitos para ser escuchados, ¿no? Y luego le dice, bueno, la saca de ella, la lleva a ver el mundo y ve todo lo que, las ofensas que Jesús recibe. Y luego Jesús le hace entender mucho las ofensas que la humanidad le está mandando. Y entonces Luisa le dice, Señor, esta ley del divorcio que dicen, ¿es cierto que no la confirmarán? Si te fijas, es febrero 24, Guille. ¿Sí? Y en donde le habla del no, ¿cómo se llama? De que no la van a aprobar, fue febrero 9. Fueron muy pocos días, fueron 15 días. Y entonces aquí Jesús le dice esto, por ahora es cierto, porque después de aquí a 5, 10, 20 años, o que te suspenda de víctima o te pueda llamar al cielo, podrán hacerlo. Pero el prodigio de encadenar su voluntad y de confundirlos
por ahora lo he hecho. Pero si supieras la rabia que tienen los demonios y aquellos que querían esta ley, que tenían por seguro obtenerla, es tanta que si pudieran destruirían cualquier autoridad y harían estragos por todas partes. Entonces, para mitigar esta rabia y para impedir en parte estos estragos, ¿quieres tú exponerte un poco a su furor? Y yo, sí, a condición que vengas conmigo. Y así hemos ido a un lugar donde estaban demonios y personas que parecían furibundas, enfurecidas y enloquecidas. En cuanto me vieron, han corrido sobre mí como tantos lobos. ¿Y quién me golpeaba? ¿Quién me desgarraba las carnes? Habrían querido destruirme, pero no tenían el poder. Pero yo, si bien he sufrido mucho, no los temía, porque tenía a Jesús conmigo. Bueno, muy interesante, ¿no? Sí, O sea, cómo el hombre y el demonio juntos están planeando esta ley. sí, O sea, creo que Jesús no deja ya margen a la imaginación o a la duda. sí, Es el demonio y el hombre juntos, sí, ¿de acuerdo? Y cómo se corroen de rabia por todo lo que está sucediendo, sí, ¿sí? Pero bueno, ahora para esa rabia y ese furia del demonio y del hombre por no obtener sus proyectos, podría desencadenar en otros males. Bueno, pero esos males los tiene que evitar la misma Luisa, sufriendo, ¿sí? Pero sufriendo en la furia y la venganza de esas personas, que eso es lo que ellos le están infligiendo a Jesús. Es muy fácil decir que Jesús me comunique sus penas, pero ahora entendemos que las penas de Jesús es la rabia y de aquellas personas y de aquellos demonios que querían la ley del divorcio, pero se ven impedidos a hacerla. sí. Sí, bueno. Efectos de la fe, marzo 2 de 1902. Dice, hija mía, quien de la fe se nutre, adquiere vida divina, y adquiriendo vida divina, destruye la humana. Esto es, destruye en sí los gérmenes que produjo la culpa original, readquiriendo la naturaleza perfecta, como salió de mis manos, semejante a mí, y con esto vine a superar en nobleza a la misma naturaleza angélica, para ya no dejarlo a interpretaciones. Exacto. El hombre es superior al ángel, siempre y cuando tenga la misma naturaleza que le fue dada en el momento de su creación. Sí, semejante al verbo encarnado. Ujú. Sí, clarísimo. Porque siempre lo vamos dejando como interpretación, ¿no? Sí, Pero ya aquí es muy claro, sí. y además bastante lógico. También, así es. Bastante lógico. No, no puede haber algo superior a lo que es semejante al verbo encarnado. Exacto. No puede haber nada, nada que esté por arriba, ¿no? Verbo, Y así es. el ángel no fue creado para tener al verbo en él, sino fue creado para servir al verbo en el hombre.
Sí, Bueno, sí. Bueno, el hombre se coloca inferior, pues cuando pierde justamente esa semejanza, ¿no? ujú. Y luego, si ya entendimos, Guille, lo que es la fe, que según lo veíamos en el libro 2 la fe es Dios. Sí, sí, Entonces queda muy claro todo este pequeño parrafito, ¿no? sí, Quien de la fe se nutre, adquiere vida divina. Lógico, porque voy incorporando a Dios en mi vida. Ahí es como conforme voy creciendo en la fe, mi crecimiento en la fe se mide por cuánta más vida divina tengo, cuánto más Dios tengo en mí. ¿Sí? Entonces, es quien de la fe se nutre, adquiere vida divina. Y adquiriendo la vida divina, ¿sí? Destruye la humana. Este es otro punto. Es otra forma de decirlo, porque nosotros casi siempre lo decimos al revés. Entre más destruyo mi vida humana, más vida divina entra. Pero a efectos es lo mismo. Y luego, esto es algo que también hay que pensarlo mucho. Destruye en sí los gérmenes que produjo la culpa original. ¿Qué gérmenes produjo la culpa original? Bueno, el principal, el germen de la concupiscencia, ¿no? así es. Y el germen de la corrupción. Estos gérmenes, le dice Jesús a Luisa, que si no le quitó la culpa de origen como a su mamá, es porque no era necesario, pero le quitó los gérmenes de la corrupción. Pues es esto, Guille. Entonces esto no es para Luisa, nada más. Esto es para todos nosotros. ¿De acuerdo? Ay, sí, y qué importante O saberlo. sea, me van en la medida que yo adquiera la fe, o sea, que estoy adquiriendo, cada vez está creciendo la vida divina en mí, voy destruyendo la vida humana. Y la vida humana, o sea, es, ¿cómo diríamos? El germen que produjo la culpa original es lo que va haciendo que crezca la vida humana en mí. Entonces, en la medida que voy quitando la vida humana, es en la medida que el germen que produjo la culpa original se vaya quitando. Así es, también muy lógico. Ujú. Dice, readquiriendo la naturaleza perfecta como salió de mis manos, ¿sí? Semejante a mí. Y con esto viene a superar en nobleza la misma naturaleza angélica. Entonces yo creo que es un proceso muy, muy interesante, Guille, y que hay que grabárnoslo muy bien. Este germen de corrupción, este germen de concupiscencia que tenemos, es lo que va formando la vida humana. O sea, sí se entendió así. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, 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 A veces pensamos que el germen de la concupiscencia es algo que nada más me va a- haciendo tender hacia, o sea, es lo que me va empujando hacia las sí, cosas humanas. Y sí, según está expuesto aquí, no es nada más así, ¿no? Sino lo destruye, dice, destruye la humana. Esto es, destruye en sí los gérmenes que produjo la culpa original. O sea que estos gérmenes
son los que están produciendo la vida humana sin Dios. Bueno, efectos de la fe. Sí. Ojalá y que... Te iba Sí, a decir, está muy claro y está para pues, meterse ahí a meditar un ratito. Está muy interesante este pequeñito capítulo. así es. Y algo que es importante, una vez que se ha llegado a esto, entonces se readquiere la naturaleza perfecta como salió de mis manos, semejante a mí. Y esto nos lleva a otro capítulo de los, bueno, otro dictado, pero ya de los libros mucho más arriba, donde Jesús le dice que para vivir en unidad con su querer, no lo podría hacer si no le fuera restituida, ¿sí?, la naturaleza creada por Dios en el momento de la creación del hombre. Y es lógico. ¿Cómo podríamos llegar a unificarnos con el querer divino, que es la vida divina, si no hemos destruido en nosotros el germen de la vida humana? Sí, sí, bastante lógico. Así es. Pues Guille, creo que el tiempo vuelve otra vez a ser mella en nosotros. Ay, sí, pero te voy a confesar que a mí en lo personal que estoy de este lado, se me hace un suspiro, ¿eh? Tengo que voltear a ver el reloj, porque de otra manera, qué interesante siempre es, pues escuchar a Jesús, ¿no? Claro, Pero bueno, se nos hace como un suspiro, nos sentimos aquí como María a sus pies, escuchándonos. María, la hermana de Marta. así es. Bueno, pues tenemos una preguntita para este diálogo. El diálogo anterior y aquí, pues también comentaste algo sobre el divorcio. Pues tiene, por ejemplo, una pregunta que va de acuerdo a ese tema. Eh, Jesús no quiere que se apruebe el divorcio, por supuesto, Claro, por supuestísimo, ¿no? Pero el hombre, junto con los demonios, están enfurecidos porque quieren el divorcio. A ver aquí, en las personas que vivimos afuera, que queremos vivir en la divina voluntad, pues surgiría esta pregunta, ¿no? Bueno, en caso de violencia, de infidelidad que marque también violencia para con el cónyuge o los hijos, ¿ahí qué? ¿ahí qué? Sí, ahí cómo ponemos esto del divorcio. ¿Quién quiere vivir la voluntad de Dios, pero tiene esta situación, esta circunstancia muy terrible, ¿no? Ahí, ¿qué se puede hacer? Aprender judo. Qué buena idea. Pues bueno, digo, ¿qué se puede hacer? Pues aprender judo, hacer... Defensa personal, porque pues sí, violencia engendra violencia, pero aquí es defensa, ¿verdad? Así es. Entonces, es defensa personal. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta, Sí, total y contundente. así es. Ah, bueno. Defensa personal. Ahora, ¿qué es defensa personal? Bueno, ¿Y aquí cómo? cambia, por decirlo así, una separación, aunque no divorcio, poner Espérame. piernita de por medio como defensa. No, eso no es defensa, eso es huida. Ah, bueno, Eso es eh, toque de graciosa huida. ah, bueno, Cada quien se escapa como puede y a correr. Eso no es defensa, Guilla. ok. Mira, yo creo que la respuesta
podrían ser muchas cosas. Esto que tú dices es algo que es válido, vamos a decirlo así. O sea, el divorcio no es viable, ¿de acuerdo? Sí, El divorcio no es opción católica, opción de la persona que cree que ama a Dios, así que eso lo olvidamos. Una graciosa huida, o sea que es separación de cama, separación de casa. sí, O sea, decir, bueno, tú por tu lado, yo por el mío, pero no hay divorcio. Está bien, en cierta forma, pero hay que entender que eso es un divorcio disfrazado. sí, le llaman divorcio blanco. Y mira qué bonito. Eh, o sea, es nuestra costumbre disfrazar las cosas para que no se vea tan feo. Entonces le pongo un disfraz. Entonces un divorcio blanco tampoco es opción. O sea, es válido, pero hay que entender lo siguiente. Lo malo del divorcio, hay varias cosas que son terribles, ¿no? Primero, el rompimiento de una unión querida por Dios. Bueno, esa unión se está rompiendo tanto en el divorcio formal como en el blanco. Tú por tu lado, yo por el mío. Tú tu Sí, vida, yo la mía. Tú, tus cosas, yo las mías. Los hijos pues quedaron en medio bailando, ya no tienen derecho a un hogar, ya no tienen derecho a una madre, a un padre, a una integridad familiar. Y aquí hay que entender, yo sé que esto es muy difícil, pero ni modo. En una ocasión va Jesús en María Valtorta con sus apóstoles y encuentran a un niño que se les pega y es un niño maltratado. Es un niño que la mamá era judía y se casó con un romano. Pero el niño ya lo tenía, o sea, probablemente de un judío también. Pero después que se une, se junta con un romano, tiene otros niños con el romano. Entonces este niño lo maltratan, lo hacen a un lado. Y entonces los apóstoles le dicen a Jesús que por qué no se lo llevan para dárselo a alguna de las mujeres, como habían hecho con muchos huérfanos, ¿no? Que se sí, los daban a Lázaro, a la esposa de Cusa, en fin. Entonces Jesús les dice que eso no puede hacerlo. Entonces le dicen, oye, es que mira, la mamá no lo quiere, lo maltrata, lo golpea y todo. Dijo, no, es que el niño tiene que estar con su mamá, no importa lo que le esté pasando. Ese es su lugar y si lo quitamos de ahí, o sea, no es lógico. O sea, el niño debe estar ahí. Ellos habían recogido huérfanos, ¿de acuerdo? sí, Entonces, esto nos da una idea que va en contra de la idea actual, de la psicología actual. No, al niño hay que separarlo porque no debe vivir en un ambiente de violencia. Yo no te sabría explicar el por qué. Puedo intuirlo, que el sufrimiento, que mil cosas, pero no puedo llegar a la respuesta original. Sin embargo, así lo pone Jesús. ¿De acuerdo? sí, Bueno, entonces, la separación no es justa ni para uno, ni para el otro, ni para los hijos. Un divorcio blanco, Guille, forzosamente empuja al cónyuge o a los cónyuges al adulterio. ¿De acuerdo? sí, Entonces, no importa que sea blanco, lleva el riesgo y está poniendo en peligro al cónyuge de caer en el adulterio.
Así que por ahí no va la cosa. Bueno, ¿cómo se vence al mal, Guille? Discúlpame, se cortó tu voz. ¿Cómo se vence qué? Al mal. Bueno, si toma una palabra de San Pablo que dice, vence al mal a fuerza de bien. ¿Y qué sería el bien? Dios. No, 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 no. Humano. Ah, el bien humano. O sea, A fuerza de virtudes, ¿no? estamos hablando de un matrimonio. Sí, sí, sí. Bueno, O sea, entonces, a fuerza de virtudes. O sea, donde hay violencia, Guille, una pareja donde hay violencia, puede ser de él hacia ella o de ella hacia él. O sea, hay violencia, hay odio, hay agresión. ¿Cómo el agredido, cómo puede vencer al mal? ¿Con más agresión? no, no, al revés. Con amor, Exacto. con amor. Esa fue la forma en que Jesús venció al mundo, venció al demonio, amando, amando hasta la muerte. Y en el momento que Jesús muere es el momento que el mal quedó vencido. Bueno, pues esa es como la punta de todo esto. En la medida que el cónyuge agredido ame, será en la medida en la que este cónyuge empezará a vencer al otro. Hay un ejemplo bueno, se puede tomar, es válido, de nuestro actual beato Juan Pablo II, ¿sí? La civilización del amor. Ah, sí. O sea, él vive en sus primeras etapas de vida, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, en una Polonia invadida, en una Polonia eh, sometida por los alemanes. Y deben haber sido horrores que no hay forma de poderlos describir. Sin embargo, como el amor, o sea, la no agresión, van llevando primero a aquel joven a decidirse a ser sacerdote, porque entiende que contra la violencia solamente el amor puede hacer algo, no la misma violencia, Sí, sí, sí. ¿sí? No, sí, Y, eso es claro. y en su vida, por medio del amor, logra derrotar a su más grande enemigo, ¿de acuerdo? Sí, ¿A quién? El régimen comunista. sí. O sea, se desmorona por acción, podríamos decir, casi directa de Juan Pablo II. Entonces, este es un maravilloso ejemplo que tenemos, Guille, para empezar a entender que el mal se vence con el bien, que el desamor y el odio se vencen con el amor. Eso es lo que deberíamos de predicar a las parejas que se quieren divorciar. Sí. Amar. Probablemente no se pueda en los dos, pero el cónyuge más bueno es el más susceptible de poder entenderlo. Ama, aunque seas agredido. Y entonces estaremos cumpliendo el mandato evangélico, amar aún a tus enemigos. Exacto. Ay, pues eso está como, ¿cómo te quiero decir? Pues perfecto, ¿no? Porque pues ahora ya se entiende que tu mentada defensa personal que se requiere para una violencia intrafamiliar en cónyuges, pues es el amor. Así es. Cuando dices defensa personal, dices, órale, cada quien a empezar a darse de golpes. A su rincón, sí, no. No, es usando la violencia, pero la violencia del amor.
Y Es, esto es muy fácil entenderlo, Guille. sí, cómo no. ¿Qué te puede llevar a ti a ser violenta? Pues te A puede ver, llevar una frustración. no, Guillermina Álvarez y Álvarez. Pues sí, una frustración. Satanás, ¿Mandé? Satanás. Ay, bueno. No, Sí, no, bueno. Ese es el punto. Porque Satanás es el no Dios. Y el no Dios es el no amor. sí, El no Dios es la venganza. El no Dios es la frustración. eso. Porque pusiste expectativas en algo que no deberías de haber puesto nunca una expectativa. Exacto, exacto. En la criatura y no en Dios. Sí. Así es. Entonces, la pregunta de Luisa, oye Jesús, ¿qué, ¿por qué cuando viniste al mundo y que sabías cómo te íbamos a pagar, por qué no te regresaste? Dijo, hija mía, yo jamás pongo mi vista en el otro, en el hombre, Sí, lo pongo en mi amor. Porque si hubiera puesto mi vista en el hombre, me hubiera regresado. exacto. Y eso es lo malo. Tú te casas, yo me caso, todos nos casamos, ya parece clase de gramática. Sí, O sea, nos casamos con una expectativa, pero una expectativa puesta en el hombre, o en sea, la criatura. en la pareja, en la mujer, en el hombre. Y eso es lo que da el traste con todo. Eso es lo que da el traste con todas nuestras relaciones interpersonales. Eso es lo que da el traste con mi vida laboral. Eso es lo que da el traste con mi vida social. Eso es lo que da el traste con mi vida incluso religiosa. Sí, ¿cómo no? El tener una expectativa. Porque la expectativa va de acuerdo a mi gusto, va de acuerdo a mi interés, va de acuerdo a lo que yo quiero tener. Y no, hay que poner enfrente no mi expectativa, sino el amor de Dios. Y entonces el amor de Dios se vive en lo próspero o en lo adverso. Y aparece, bueno, como estamos hablando de matrimonio, Sí, es, se vive en la paz o se vive en la guerra. Y puede ser que se viva más en la guerra que en la paz. Puede ser que se viva más en lo adverso que en lo... ¿Sí? ¿Sí se ujú, entiende? sí, ¿cómo no? Bueno, pues esa es la defensa personal. Quitarme mis expectativas y poner el amor de Dios enfrente para Exacto. seguir ese amor de Dios. Y entonces veremos que el divorcio blanco no debería de existir. Ujú. Claro, hay puntos. El ejemplo es Jesús con Judas. No estaban casados, ya lo sé, pero de todas maneras convivían 24 horas al día. Sí, Jesús, verbo eterno, Judas, encarnación de Satanás. ujú, Y sin embargo, la agresión siempre existió de Judas hacia Jesús, sí, pero de Jesús hacia Judas lo único que existió fue el amor. sí, sí, ¿Sí? No lo pudo vencer, no importa, pero no le puede quedar remordimiento a Jesús de haber dicho si hubiera hecho, sí, que eso es una de las cosas que más corroen la conciencia humana. sí. Si Sí, Jesús hubiera, nunca dijo, ay, hasta aquí contigo. así es. Entonces nunca nos arriesguemos al si hubiera hecho. Mejor vayamos con la plena satisfacción de decir hice todo. No sé si se entendió. Perfecto, perfecto, claro que sí. Y como lo pusiste, pues clarísimo. Y a mí me queda claro que justamente una frustración que tú puedes sentir siempre será
porque yo pongo mis expectativas en la criatura. Así es. Y es el enemigo el que viene a desarrollar todo lo que en una frustración pues te anida, por decirlo así, ¿no? Exacto. Y entonces la conclusión, pues ya la sabemos, te hartas y te divorcias y bueno, pues haces feliz al demonio y pones a sufrir a Jesús. Ándale, así es. Pues Bueno, muy interesante y muy esclarecedor y muy importante, muy oportuno, esta respuesta a esta pregunta. Yo creo que nos va a ayudar a muchísimos, porque además es una respuesta de Jesús, no es un criterio tuyo, ¿no? pues, bueno, Bueno, que ya es tuyo, pues, pero me refiero, la respuesta siempre la sacamos de lo que Jesús dice. así es. Ay, Salvador, pues como siempre, muchas gracias. ¿De qué, Guille? Bueno, ¿De pues qué? a Dios por ti, porque existes y por tu disposición. Bueno, Y un abrazo muy grande de parte de todos los que estamos acá, ¿eh? gracias, Guille, igualmente y sobre todo a las mamás. Sí, el día Hoy, de que hoy, es día 10 de mayo. sí, que coincide con el Día de la Mamá. Así es. Y bueno, pues nos encontramos en el siguiente diálogo, Salvador. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.